Carlos, bueno, un placer como siempre tenerte acá, que nos ofrezcas tu análisis y tu tiempo. Muy importante en la coyuntura en general nacional, de la cual vamos a hablar después, pero quisiera arrancar por la provincia de Santa Fe porque especialmente para nuestros lectores de acá de la zona del conurbano oeste bonaerense, está en boga la cuestión de que hubo recientemente las medidas en contra de los jubilados a nivel nacional, que trajo mucho eco, pero hubo recientemente una reforma jubilatoria también en la provincia de Santa Fe. ¿Tuvo tintes similares de algún modo a lo actuado a nivel nacional? Yo creería que sí, porque en definitiva lo que se está aplicando tanto a nivel nacional como en la provincia de Santa Fe, pero también en otros territorios provinciales, son los planes que viene imponiendo el Fondo Monetario Internacional Ajá. desde 1955 en adelante, que es la transferencia de recursos acumulados de los sectores trabajadores, la transferencia de recursos acumulados por trabajadores activos para los jubilados, los famosos fondos de jubilados que en los años 90 parieron a la administradora de fondos de jubilación y pensión. Creo que eso está en el horizonte del gobierno de Milei. Y por el otro lado, el recorte en lo que tiene que ver con la coparticipación, una enorme masa de dinero que termina generando que le saquen el dinero del bolsillo a los que menos tienen, como son los jubilados. Eso después se presenta en la provincia de Santa Fe como un discurso muy perverso, se habla de aporte solidario cuando en realidad le sacan entre el 3 y el 6% a los jubilados, y eso supuestamente va en contra de los privilegios, así dice el gobierno de la provincia de Santa Fe, en donde hay jubilaciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo que realmente son obscenas, Ujú. de más de 15 millones de pesos, pero para eliminar eso podría haberse hecho claramente una ley directamente diciendo que tiene que haber un tope jubilatorio en esos rubros, que es algo que incluso nosotros propusimos varias veces en la legislatura de la provincia de Santa Fe, y la alianza gobernante hoy en la provincia de Santa Fe, integrada por radicales, socialistas, gente del PRO, nunca le dio curso a ese tipo de proyectos. Así que lo que se termina socializando es el saqueo a los bolsillos de trabajadores activos y trabajadores pasivos con este, insisto, lenguaje perverso de hablar de aporte solidario cuando en realidad le sacan a los jubilados, y eso generó una sesión muy irregular en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, que seguramente se va a seguir discutiendo y que en definitiva garantiza la transferencia de recursos de sectores de jubilados y de trabajadores activos, que vaya a saber si tiene que ver con esto del superávit que necesita el gobierno de la provincia. No habla de déficit cero, pero sí habla de superávit, sí habla de déficit, pero el déficit que está calculado, proyectado para todo el año 2024 es de menos del 10% del presupuesto provincial. Por eso nosotros nos opusimos de entrada, primero a la ley de necesidad de la reforma, en segundo lugar no participamos de las comisiones, tampoco dimos tratamiento preferencial, pero sin embargo terminaron generando este proyecto de ley con hechos de represión contra trabajadores que se Eh, habían movilizado Eso te iba a aquí en la plantear, que legislatura de la provincia. hubo coletazos en las calles también. Tengo entendido que Sí, hasta sí, alrededor de la hubo... legislatura, ahí en Santa Fe, en la ciudad capital. ayer incluso hubo algún detenido, llegó la notificación de algún Eso militante no, eso del fue otra movimiento cosa. Evita. Tiene que ver con militantes del movimiento Evita en la ciudad de Santa Fe que estaban justamente haciendo pintadas en contra de la reforma jubilatoria en la provincia y de lo que fue el veto presidencial a ese aumento que se le había dado a los jubilados. Eso tiene una Así que esa sintonía fuerte, con el modus operandi que ha sucedido en Buenos Aires. Y muy así inquietante. es, así es, así nos parece a nosotros que es, por un lado, un gobierno que quiere tener una especie de sumatoria de poder público, que está haciendo de la legislatura prácticamente una escribanía, también le está metiendo mucha mano del poder judicial, y con una policía empoderada que generalmente es más parte del problema que de la solución, y que genera esto, la detención de gente pobre para llenar las cárceles de gente pobre, o en este caso
realmente bastante preocupante, que fue la detención de militantes que estaban haciendo una pintada. No me queda más remedio que preguntarte esto. Si bien forman parte del gobierno, pero a una persona que quizás desde una mirada naif o inocente le costaría entenderlo, ¿qué papel juega el socialismo santafesino en avalar este tipo de políticas? Le está dando la total legitimidad porque forma parte del gobierno, porque tiene ministros, porque está presidiendo la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y nosotros creemos que está cada vez más lejos de las ideas fundantes del socialismo, no Mm. solamente en el origen histórico del partido, sino en lo que fueron especialmente el primer gobierno socialista que tuvo la provincia, que fue el de Hermes Wiener, del 2007 al 2011, que justamente hablaba del 82% móvil, y con esta reforma el 82% para mucha gente va a terminar siendo una ficción. Entonces, me parece que hay allí un sostenimiento y una legitimidad que tiene poco que ver con los principios socialistas. Dura situación. Y siguiendo un poquito con esto, Carlos, el perfil de Puyaro, que en algún momento, después, bueno, ahora estamos hablando con el diario del lunes, ¿no? Amagó con plantarle alguna oposición al gobierno de Milei, después al final, bueno, ya sabemos que votan articuladamente en el Congreso Nacional. ¿Persisten algunos matices que los puedan diferenciar o son prácticamente parte de un mismo bloque gobernante? No, no, yo creo que hay diferencias Sí. especialmente por esto de lo que significan las imposiciones de los organismos internacionales de recortar la Ujú. coparticipación. Eso se sufre mucho, pero no hay más que protestas que no terminan más allá de lo verbal, de alguna presentación judicial, pero después en las matrices conceptuales de la política económica, lamentablemente, se acompaña. De hecho, la semana pasada estuvo el ministro Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario e inmediatamente sale el ministro de Hacienda de la provincia diciendo que se va a adherir al RIGI, se va a adherir al blanqueo de capitales, con lo cual esa matriz de política económica termina siendo exactamente la misma, entonces allí no hay matices, aunque claramente hay más una definición de Puyaro que permanentemente intenta hablar de un Estado presente en la vida cotidiana de los santafesinos, y creo que ahí está la diferencia conceptual en el discurso más clara con el gobierno de Milei. Pero la cuestión estructural de ir al RIGI, de firmar el famoso acuerdo de mayo y firmarlo en mayo, lamentablemente lo pone en la misma sintonía con esta famosa idea del déficit cero que tiene Milei, o que aquí se habla del superávit, que es más o menos lo mismo, y además con eh, elegir como adversario especialmente al sindicato docente de la provincia de Santa Fe, marca también un parecido conceptual muy fuerte. Puyaro es alguien que tiene una impronta de permanente actividad, con lo cual se lleva puesto todo, lo que pasó en la legislatura tiene que ver con eso, y me parece que además va con esa idea de adherir a estos planes que en realidad profundizan el saqueo y la dependencia de la Argentina, y también se va a ver en la provincia de Santa Fe. Eh, Vos desde más allá de tu labor profesional, de periodista, de comunicador, bueno, tenés actividad política, legislativa desde hace varios años, junto con otros integrantes del frente político que integrás. Eh, a nivel de la oposición, en su amplia concepción, ¿cómo han actuado para tratar de impedir o de al menos suavizar un poco esta ofensiva que también están padeciendo a nivel provincial? El peronismo y el partido de Granata, que son las principales fuerzas opositoras, acompañaron todos los Ajá, proyectos de ajá. Puyaro, aunque se han Eso es opuesto importante ahora, saberlo también, porque justamente. claro, que se han opuesto a la cuestión de la reforma de la caja previsional, votaron la emergencia previsional, votaron la participación en la comisión, votaron la preferencia para una sesión y después dijeron que no, pero claramente le dieron legitimidad
a todo lo que está llevando adelante el gobierno de Puyaro. Eso también hay que decirlo porque nosotros en una soledad muy marcada dijimos que no. Pero me parece que esa es una diferencia que se va a profundizar, especialmente de cara a las elecciones de medio término del año que viene, donde van a aparecer esas diferencias y qué es lo que hizo cada uno de los bloques que estamos integrando ahí la Cámara de Diputados. Lamentablemente no hay una oposición de verdad a las políticas de Puyaro, por más que después aparezcan en los medios de comunicación, lo que los intereses políticos de los que manejan los medios de comunicación quieren que aparezca. Claro, desde ya, Carlos, viene muy de la mano, siempre se habla, y a veces se habla en términos de casi un concepto vacío, pero existe y lo palpamos en la vida cotidiana. La famosa crisis de representatividad de la política con un grueso, yo diría, muy mayoritario de la población hoy en día. Y este tipo de acciones que mencionas hacen el caldo para que el ciudadano empiece a descreer, porque quizás el ciudadano que votó al peronismo santafesino espera otro accionar y se encuentra después el público informado que convalidan este tipo de cuestiones que van en contra de su propio interés en la vida cotidiana. Me daría la impresión de que eso es muy peligroso en términos de sistema democrático, Carlos. ¿Eh? No sé cómo lo estás viviendo vos allá, porque además tienen otros trasfondos ustedes con el tema del narco en Rosario y demás. ¿Cómo todo ese entramado, cómo se viene desarrollando en este escenario social? Lo que nosotros vemos que efectivamente las sinuosidades de los partidos políticos tradicionales generan fenómenos supuestamente apolíticos, que en realidad no lo son, pero que Ujú, terminan presentándose de esa manera, como Milei a nivel nacional, así como es. puede ser Granata aquí a nivel provincial, que justamente se alimentan de la mayor distancia que van tomando los partidos políticos tradicionales por estas idas y vueltas de sus principales dirigentes. Eso efectivamente es así. Y en el contexto, como vos estás marcando, de lo que está pasando en Rosario desde hace años, lo que hay que decir que ahora se está viviendo un extraño paréntesis, digo extraño porque no está muy claro por qué, pero sí claramente se han reducido los homicidios en un 61% en Ajá. Rosario, lo que ha generado una particular percepción del gobierno de Puyaro, que hoy tiene un altísimo acompañamiento de parte de la gente a partir de esto de la disminución de homicidios, Claro. pero que, insisto, es un paréntesis que por allí puede cerrarse de una manera abrupta, como siempre ha ocurrido, que cuando aparecen estas treguas, después, cuando se vuelve a desatar el infierno de la lucha por territorio de las bandas narcopoliciales barriales, después es muy difícil de parar. Pero claramente hoy se ha logrado por lo menos algunos meses de una tranquilidad muy fuerte, porque de hecho veníamos de aquellos asesinatos de marzo de este año que conmovieron a la opinión pública de todo el país, especialmente el asesinato del playero por un chico de 15 años, que generó que Rosario se autocerrara en sus casas a partir de las 6 de la tarde como si fuera un panorama de las 3 de la madrugada. Eso hoy pasó, hay una reducción de homicidio que es real, que es concreta, aunque insisto, no, las razones no están muy claras todavía, ojalá que se mantengan, pero eso no quiere decir que el negocio haya desaparecido o que las Mm. bandas hayan desaparecido. Así que habrá que ver cómo se mantiene todo esto. Ojalá que se puedan explicar las razones para que después se puedan mantener en el tiempo. Eso por ahora no aparece, nos llama mucho la atención, pero ese es el contexto que hoy le da a Puyaro una credibilidad y un apoyo de muchísima gente, especialmente en Rosario. Ujú. Eso es un dato muy interesante que no siempre, o muy poco diría, llega acá. Es un déficit enorme de los grandes medios, pero bueno, ese es un tema que lo tenemos bastante incorporado, ¿no? Em, Totalmente. Carlos, justamente siguiendo esta lógica y relacionando lo que días atrás, Mauricio Macri se reunió con gente de la Fundación Libertad, hablaron todos ellos puntualmente del respaldo al gobernador santafesino, aunque insinuaron que están un poco preocupados porque
les gustaría que el proyecto de reforma laboral en ciernes a nivel nacional fuese mucho más en profundidad y que el gobierno hubiese avanzado ya mucho más rápidamente, si cabe el término, mucho más rápidamente, en poner empresas a la venta. ¿En qué puede afectar de avanzarse todo eso, como quizás suceda, a la población de la provincia de Santa Fe? Lo que va a suceder en la provincia, ya se está hablando de una posible privatización de aguas santafesinas. Ajá. Ahora en el 2026 termina lo que es la concesión para el Estado santafesino y es probable que aparezca eso, aunque no hay nada definido, ni mucho menos públicamente. Y hay preocupación por una empresa realmente de muchísimo dinero, que genera muchísimo dinero, que es la empresa provincial de la energía, que si eso se llega a concretar nos vamos a encontrar con una gran resistencia de un gremio realmente muy fuerte como siempre es Luz y Fuerza. Mm. Así que veremos cómo sigue esta situación. A nivel docente, que mencionabas antes, al igual que en la provincia de Buenos Aires, evidentemente los han estigmatizado. eh, y a nivel universitario, ¿cómo viene la cuestión allá en Santa Fe con eso que se viene ahora una gran marcha federal en los primeros días de octubre? Nosotros lo que vemos acá en Rosario, que hay una gran movilización de docentes universitarios. De hecho, lo que fue la primera gran movilización contra el gobierno de Milei fue justamente en defensa de la educación universitaria. Creo que eso se va a ratificar. Aquí hay una identidad muy, pero muy fuerte con las universidades, así que me parece que eso no va a pasar desapercibido y que va a haber muchísima gente en la calle defendiendo el presupuesto universitario casi con seguridad. Em, Tengo una preguntita más. Lo vamos a hacer ágil hoy. Dale. Pero realmente me parece, después de todo esto que vos venís describiendo, los sectores mayoritarios de la oposición, y ahora Sí, lo generalizo, Santa Fe y también a nivel del Congreso Nacional, ¿eh? Actúan con connivencia en algunos casos, la fragmentación les está jugando una mala pasada contra su propia voluntad o son temerosos realmente. Porque convengamos que salvo honrosas excepciones, lo que el pueblo siempre está acostumbrado a esperar es que la resistencia principal se dé a nivel institucional en las cámaras, ¿no? Y sucede poco. O en los temas urticantes es una minoría muy manifiesta. Hay tres sí, o cuatro claramente. bloques que se ponen de acuerdo y son una gran mayoría. Sí, sí, Eh, sí. Eso puede estar generando, Carlos, la famosa apatía social, o crees que justamente con estos sectores no ligados a la política partidaria, sectores de jubilados, educación universitaria, educación pública de todos sus órdenes, movimientos sociales, etcétera, se puede estar generando lentamente un fueguito que calienta desde abajo? Yo lo que creo es que la dirigencia política está más en la sobrevivencia personal que en la construcción de una herramienta de nuevas mayorías con un proyecto realmente en donde el Estado le sirva a las mayorías y no a las minorías. Creo que ese es el problema fundamental de todos los espacios políticos. Creen que es el momento de la sobrevivencia personal. Entonces eso se nota mucho y la gente no ve una cosa distinta de mi ley por más que ya empiece a encontrar la causa de su dolor cotidiano en las políticas de Milei. Pero como no ve una nueva herramienta política creíble, lo que empieza a aparecer son distintos focos de resistencia. Cómo esos focos de resistencia después se convierten en una esperanza política va a depender de quienes sepamos acompañar e interpretar esos focos de resistencia y convertirlos además en un proyecto superador. Eso por ahora no aparece, y queda claro que las elecciones de medio término se van acercando cada vez más
con lo cual es probable que tengamos un riesgo mayor después de los resultados de esas elecciones de medio término, en donde se puede consolidar incluso el proyecto de Milei. Hay que verlo también, eso como una posibilidad. Si nos dejáramos guiar por cómo va marchando la carestía de la vida de las grandes mayorías, uno diría, bueno, a priori va cayendo lentamente la imagen, igualmente es muy alta, pero ya no es mayoritaria. Pero justamente con esto que vos mencionás, si está tan disgregada la oposición y si, de hecho, el ciudadano cotidiano hasta incluso ve chicanas e internas entre ellos exteriorizadas en los propios medios y en las redes. Tenemos un caso recientemente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un Claro. acto de un Sí, sí. sector en contra del propio gobernador y demás. Eso puede ser quizás, yo no sé hasta qué punto, pero lo analizaremos dentro de un par de meses cuando nos juntemos de vuelta. Ser un factor determinante. Después, ya te digo, lo analizaremos después si fue casualidad o no, para terminar fortaleciendo las posibilidades electorales del gobierno. Sí, yo veo un panorama muy parecido a lo que fue la elección de medio término de Macri, en Ujú. donde las cosas venían mal y sin embargo arrasó en las elecciones de medio término. Yo creo que puede pasar lo mismo con Milei, lo que va a generar en todo caso una mayor velocidad en las transformaciones en los sectores mayoritarios de la oposición para generar una cosa distinta. Pero hoy por hoy se ve más, aunque descienda la imagen o la valoración de la imagen positiva de Milei, no veo con claridad por dónde se va a manifestar una oposición mayoritaria políticamente. Yo sí creo que los sectores de izquierda vamos a crecer, eso sí, Eso sí, sí. pero eso no va a alcanzar después para dar vuelta la tortilla a favor de los sectores populares. Pero más allá de esas particularidades que se pueden dar, van a ser pedacitos de ese mosaico roto que hoy es la política argentina. Y con los pedacitos dispersos es difícil construir algo distinto y que sea además con un proyecto claro, de futuro mejor para la mayoría. Eso estamos muy, pero muy lejos. Y como estamos muy lejos, hay que temer que las elecciones de medio término consoliden el proyecto de Milei con más diputados en el Congreso de la Nación. Ojalá que no, pero me cuesta verlo. Si te parece, Carlos, te agradezco muchísimo y te comprometo para hacer un análisis de diagnóstico y evaluatorio cuando se cumpla el primer año de la gestión. Dale, con ¿Eh? todo gusto, va a ser un privilegio. Bueno, Muchísimas Carlos, gracias, Daniel. gracias como siempre por darnos el espacio, ¿eh? Un Dale, abrazo. hasta Chao, luego, gracias. igualmente.